Así que vamos a iniciar estudiando nuestro tema. De antemano, como siempre, no podemos iniciar sin tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre, quiero darte las gracias, porque en esta hora estamos reunidos un grupo de tus hijos, reunidos en diferentes continentes, países, en nuestros hogares, algunos en su automóvil, otros en las iglesias, pero estamos unidos sobre todo en el Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro y quien nos guiará en el estudio de la tarde de hoy. Abrimos tu palabra con la seguridad y la certeza de que tú nos vas a acompañar, nos vas a dirigir y nos darás sabiduría para entenderla. Gracias por escucharnos, Señor. Bendice todos los sistemas y que este mensaje pueda llegar a muchas personas interesadas y que sea de libertad para nuestros corazones, lleno de verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Ley dominical. Ley dominical. Algunos al escuchar esto ya tienen idea de lo que vamos a hablar hoy. Otros ni siquiera saben de lo que vamos a hablar hoy. Pero lo interesante es que lo que presentemos hoy va a tener el sello de la palabra de Dios. Y como siempre hemos estado usando la inteligencia artificial, algo que hoy día está muy de moda de antemano, muy de moda y muy utilizado por muchos, y pues nosotros la vamos a utilizar. Y de antemano voy a comenzar el tema diciéndoles que le hice una pregunta en cuanto a este tema y al papel que juega los Estados Unidos de América en cuanto a la libertad religiosa. Y miren lo que le pregunté. Acá está la pregunta. ¿Qué factores pueden llevar a Estados Unidos a una dictadura religiosa? Ustedes recordarán que en temas anteriores nosotros estudiamos los factores que llevaron a la caída y decadencia del Imperio Romano y la aparición de lo que fue el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia. Y entonces ahora yo hago la pregunta, pero ahora relacionada con los Estados Unidos, porque todo indica que Estados Unidos será el gran protagonista en relación a un nuevo periodo de oscuridad en cuanto a libertad. Y esta es la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. ¿Qué factores pueden llevar a Estados Unidos a una dictadura religiosa? Interesante pregunta. Y miren la respuesta. La respuesta que ella me da está dividida en, por supuesto, diferentes factores. El primero, un cambio drástico en la composición religiosa de la población. Si una sola religión o denominación se convierte en la mayoría abrumadora en Estados Unidos, podría haber presión para que se adopten políticas basadas en esa fe en particular. Yo quiero que presten mucha atención porque esta respuesta es profunda, no es superficial, es profunda. Dice, un cambio drástico en la composición religiosa de la población. ¿Ok? En la primera opción está colocando la inteligencia artificial a la población como protagonista de la posibilidad de que en los Estados Unidos pueda haber una dictadura religiosa, ¿ok? La protagonista puede ser la población. No quiero que que pierda la atención en este punto porque es clave, la población, ¿ok? Si una sola religión o denominación se convierte en la mayoría abrumadora en Estados Unidos, aquí está hablando de la población, o sea, si una religión es adoptada por toda la población, podría haber presión. Lógico, porque recuerden que Estados Unidos es un país democrático, podría haber presión para que se adopten políticas basadas en esa fe en particular. Pero aquí la gran protagonista es la población. No quiero que lo olvide. Clave, ¿ok? Clave, no la iglesia, sino la población que adopta una religión única y entonces ejerce presión para que se adopten políticas basadas en esa religión particular. En segundo lugar, mire cómo la inteligencia artificial lo analiza. Una crisis social o económica profunda. Interesante porque esto es muy similar a lo que ocurrió en el Imperio Romano. En el Imperio Romano
hubo una crisis profunda a nivel social y económica que tumbó la familia, que además trajo aumento de impuestos y que trajo mayor control gubernamental, y se está repitiendo la historia. Dice ella, la crisis puede generar un aumento en la búsqueda de estabilidad y soluciones rápidas. Mire la manera de interpretar. Quiero decirle que la inteligencia artificial, que tiene como información la historia universal, todo lo que ocurrió en imperios anteriores, en sistemas políticos, conoce la historia de los Estados Unidos, ella trata de generar una respuesta basada en toda esa información. Y dice que la búsqueda de estabilidad y soluciones rápidas, cuando hay momentos de crisis, puede generar este tipo de situaciones, lo que podría llevar a la gente a buscar líderes que prometan una solución rápida a los problemas del país, incluso si eso significa sacrificar la democracia. Óigame, interesante. Y yo pregunto, en Estados Unidos, gracias al Señor ahora mismo, no hay vientos de crisis por ningún lado. ¿Sabe que económicamente y socialmente Estados Unidos está al borde de una gran crisis? Es más, muchos dicen que está más bien retrasada. Pero sin duda, esta es una segunda opción. Noten cómo la primera y la segunda tienen mucho que ver, porque la segunda prácticamente apoya a la primera. O sea, eso lleva a que la población se junte y ejerza presión. Pero vamos a mirar la tercera opción. Dice, un aumento en el extremismo religioso. Si los grupos religiosos extremistas se vuelven más influyentes o ganan poder dentro del gobierno, podrían buscar imponer sus creencias y valores a través de la legislación, lo que podría erosionar la separación entre iglesia y Estado. Miren el tercer punto. Saben que el tercer punto es diferente al primero, porque en el primero el protagonista es la población que abraza una misma fe y que bajo ese contexto presionan a los líderes políticos para que haya algún tipo de dictadura religiosa por cualquier situación. Mientras que la tercera opción es la protagonista, la iglesia. Grupos religiosos extremistas se vuelven más influyentes o ganan poder dentro del gobierno y estos pueden buscar imponer sus creencias y valores a través de la legislación, lo que podría erosionar la separación entre iglesia y Estado. Y les voy a decir una cosa, les voy a decir un secreto que está siendo gritado a voces. Hoy día, la parte conservadora en la religión norteamericana, sobre todo el protestantismo en Estados Unidos, está cada día haciéndose más dura y más fuerte. Más dura y más fuerte. No olviden lo que les estoy diciendo. Voy a ponerle un ejemplo. Hace poco, cerca de 6,000 congregaciones entraron en conflicto en la iglesia metodista. Y hubo una tremenda separación por el simple hecho de que comenzaron a ordenar mujeres como pastores y además comenzaron a hacer apertura al movimiento LGTBQ+. Y esto trajo que hubiese extremismo, o sea, que se volvieran a la parte conservadora desde un punto de vista bastante fuerte. O sea, lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, esa liberalidad que se ve en todas las iglesias, en cuanto a la música, en cuanto a la ordenación de mujeres como pastoras, el movimiento LGTBQ+, todo eso está trayendo un rebote que puede terminar en un extremismo religioso. Cuidado con eso, porque si todos estos factores se llegaran a unir, la población abrazando una misma intención religiosa, crisis económica y social, que es lo que estamos viendo, y luego gente que se va al extremo y dice, mira, esto se está poniendo difícil, vamos a tener que llevar la norma a niveles nunca vistos. Todo esto, dice la inteligencia artificial, puede traer una dictadura religiosa. Por último, miren lo que dice también un líder carismático con una agenda religiosa. Óigame, esto a mí me suena como a algún tipo de presidente. Para tener tanta influencia tendría que ser un legislador, un presidente, que mezcle la iglesia y el Estado,
y que tenga esa capacidad carismática para levantarse y decir, bueno, vamos a unirnos, vamos a tratar de marchar juntos en una dirección. Miren lo que dice, si un líder carismático con una agenda religiosa llega al poder, podría aprovechar su popularidad para erosionar las instituciones democráticas y establecer una dictadura religiosa. Óyeme, el cuadro que pinta la inteligencia artificial no es para nada alentador, porque todo esto está delante de nosotros. Estamos viendo la posibilidad de que en Estados Unidos, por todo lo que está pasando, la población quiera apretar a la política abrazando algún movimiento religioso en común que traiga esa tranquilidad que tanto necesitan y quieren tener. Por otro lado, crisis social, crisis económica, eso también es una situación latente en los Estados Unidos de América. En tercer lugar, las iglesias tienen síntomas de cansancio y quieren elevar la norma y volver a ese punto conservador, que no está mal, pero el problema es cuando se van al extremo. Y por último, que se levantara un líder carismático, un presidente que tenga una afinidad muy especial o que quiera utilizar esa influencia para atraer la parte religiosa. Y le pregunto a mi gente, ¿qué les parece lo de la inteligencia artificial? Dice Elizabeth Quiroga, la IA parece aventurarse a futuros hechos. Lo que pasa es que, Elizabeth, la inteligencia artificial tiene toda la información. Tú le preguntas sobre Constantino, sobre Babilonia, sobre cómo los imperios se levantaron y cayeron, cómo se levantó la primera dictadura religiosa en tiempos del Papa. Ella tiene toda esa información y basada en todo eso, basada inclusive en noticias actuales de la situación económica, religiosa, social, familiar en Estados Unidos y el mundo, ella puede darnos respuestas muy cercanas a la realidad, incluyendo a la realidad bíblica. A la realidad bíblica. Ahora bien, una de las cosas que hemos estudiado es lo opuesto de la simbología que apunta a Estados Unidos como la nación que se levanta de la tierra. Ustedes recordarán que Estados Unidos, a diferencia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, donde se levanta una bestia del mar, ¿ok? Donde hay muchas aguas, hay una segunda bestia a partir del verso 11 que se levanta de la tierra. Se levanta de la tierra como un árbol. Se levanta de la tierra. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora es que se ha cumplido en los Estados Unidos de América como nación, que se levantó luego de la caída y de la herida mortal que recibió el papado en 1798, se fue levantando como una matica, ahí en Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Pero hay algo que dentro del mensaje de Apocalipsis 13, 11 muestra preocupación y es lo opuesto, que es una cosa con la otra, porque esta nación aparece con dos características que voy a repetir hoy. Y noten, sueno el redoble para que ustedes miren estas características interesantes. Miren, opuestas totalmente. Ese es el punto que quiero que vean. Muy opuesto. O sea, por un lado va para un lado, miren el hombre va caminando por un lado, pero la flecha dicen que es para el otro. Así me parece, y de hecho casi siempre coloco las imágenes en relación a darnos de manera visual información que pueda apoyar lo que vamos a presentar. Miren esto interesante, lo vimos en el tema anterior. En Apocalipsis 13:11, esta nación que se levanta como una matica de la tierra, que es un lugar poco poblado y que apunta a los Estados Unidos de América, tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y hemos dicho que estos dos cuernos representan el protestantismo y el republicanismo, separados, la iglesia y el Estado. De hecho, el hecho que tenga una similitud a un cordero muestra la mansedumbre, ¿ok? La inocencia, porque son símbolos de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así se presenta inicialmente esta nación que surge justo después de que la primera bestia recibe una herida mortal, ¿ok? Hemos estudiado que estas características apuntan directamente a los Estados Unidos de América. Pero lo contradictorio, lo que es opuesto, es que habla como dragón. Apocalipsis capítulo 13, verso 11.
Y el hablar como dragón es algo totalmente contrario al cordero, porque el dragón lo que ha demostrado siempre es la intención de matar, asesinar, perseguir, de querer tomar y limitar la conciencia, cosa que el cordero muestra ese mensaje que hay una separación de iglesia y Estado. Es el momento que estamos viviendo actualmente, donde tú y yo podemos escoger a quién vamos a servir y cómo lo serviremos. Pero este mismo poder habla como dragón, lo cual nos lanza una tremenda advertencia. Una tremenda advertencia. Porque lo que quiere decir es que en algún momento esa cara de defender la libertad de conciencia va a cambiar a una cara de intolerancia religiosa. Voy a compartir esta cita muy puntual de Elena G. de White, de un libro muy recomendado, sobre todo para esta serie, El conflicto de los siglos, página 437, párrafo 4. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? Recuerden que la primera bestia representó el catolicismo apostólico romano, que unió la iglesia y el Estado. Por eso se convirtió en una bestia, blasfemó, persiguió, mató por 1260 años. Pero Apocalipsis 13:11 en adelante presenta una imagen de esta bestia. Y Elena de White pregunta, ¿pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? Esto está hablando del dragón, de la cara ahora de los Estados Unidos, no como cordero, sino como dragón. Y ella responde, la imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, la que tiene apariencia de cordero. Y es una imagen de la primera bestia. Entonces, si es una imagen de la primera bestia, yo le hago una pregunta. Cuando usted se mira en el espejo, ¿es su imagen? Correcto. El espejo está haciendo exactamente una imagen de lo que usted es. Correcto. Así que esta segunda bestia lo que va a hacer es repetir la historia. Dice ella, así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Porque se va a repetir la historia, mis queridos hermanos. O sea, no es necesaria la sabiduría de Salomón para nosotros poder entender cómo va a ocurrir este fenómeno, que Estados Unidos deje de hablar como cordero y comience a hablar como dragón. Simplemente la historia ha de repetirse. Es así de sencillo. Y lo que tenemos que mirar es hacia atrás y mirar qué pasó con el papado y mirar si estas mismas características están cumpliéndose hoy. Y nosotros hemos dedicado temas, ya unos cuantos temas a hablar sobre esto. Yo creo que para ustedes ya debe ser familiar toda la historia porque la hemos repetido mucho, porque nosotros los adventistas del séptimo día somos historicistas. Miramos las profecías desde el punto de vista historicista, o sea, las profecías tienen garantía de cumplimiento y lo que necesitamos es revisar la historia para ver cómo se cumplieron las profecías. Así que lo primero que tenemos que verificar y ponerle la lupa es a la apostasía, porque nosotros revisamos iniciando esta serie que el primer movimiento religioso cristiano que unió la iglesia con el Estado ocurrió bajo el manto oscuro de la apostasía de la iglesia primitiva. ¿Ok? No lo olvide. La iglesia sale de manos de Cristo, queda en manos de los apóstoles, año 30, y del año 30 al año 100, los apóstoles celosos cuidaron de la iglesia, no permitiendo que falsas enseñanzas y líderes falsos entraran y dañaran a la iglesia. Pero fueron tiempos de persecución donde ellos murieron. Luego del año 100 al año 300, 313, 321, la iglesia sufrió terribles persecuciones, pero se mantenía pura. Pero en el 313 al 321, Constantino accedió a dejar de perseguir a la iglesia. Permitió que la iglesia, que era católica y apostólica, tuviese el beneficio del apoyo del gobierno. ¿Ok? Y entonces, bajo ese nuevo sistema donde la iglesia salió de las catacumbas, del escondite donde estuvo por tanto tiempo,
y entró en un tiempo de mayor tranquilidad con el apoyo gubernamental, vino la apostasía. Vino la apostasía, sobre todo con la entrada de Constantino. Entonces nosotros tenemos que revisar esto porque esto tiene que repetirse. De hecho, voy a citar 2 Tesalonicenses 2:3 para corroborar lo antes dicho, porque esto es lo que tenemos delante de nosotros en su segunda versión, que es la imagen de la bestia. Dice 2 Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya tú y yo hemos visto que este pasaje se cumplió en el movimiento papal. Ya hemos visto que cuando la iglesia entre el año 313 y 321 entró en ese periodo de mayor tranquilidad, hubo un tiempo de apostasía donde la iglesia comenzó a negociar con el Imperio Romano, y entre el año 321 y el año 538, lamentablemente, esa negociación trajo que la iglesia cayera en apostasía. Y entraron falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto eso. Y de esta manera, cuando cae el Imperio Romano, se une la iglesia con el Estado. Entonces, la apostasía es el termómetro que nos va a indicar qué tan cerca puede estar una ley dominical, una ley que prive a las personas de tener libertad para adorar a Dios conforme a su conciencia. La apostasía es el gran termómetro. Y le pregunto a mi gente, hasta aquí yo creo que vamos claro, porque que ustedes se saben la historia. Ustedes se saben la historia, la estamos repitiendo. Si usted no ha visto toda nuestra serie, tiene todos los temas anteriores grabados, los puede mirar uno por uno, tienen un orden inclusive cronológico. Así que ustedes ya conocen la historia y yo lo que estoy haciendo es un repaso. Pero ahora tenemos que hablar de la apostasía actual, del día de hoy, no de los días de los papas, no de la iglesia primitiva, sino de hoy. Y sobre todo colocándole la lupa a los Estados Unidos de América, porque recuerde que es allí donde se levanta la imagen de la bestia. Mucha gente le pone la mirada al Papa y al sistema papal, a Roma, y eso no está mal, porque ellos siguen con su agenda de querer nuevamente tener la supremacía en el mundo. Pero sobre todo tenemos que ponerle la lupa a los Estados Unidos de América. Es ahí donde se va a levantar una imagen de la bestia según las profecías. Así que hago sonar el redoble y vamos a ver qué tan seria está la situación actual en las iglesias protestantes, incluyendo en nuestra iglesia, al hablar de temas como apostasía, que es un tema tan delicado. Suena el redoble y miren lo serio del asunto. Miren lo serio del asunto. Es lo alarmante. Hermano, yo quiero que usted me entienda. Yo quiero que usted me entienda bien. La apostasía en la iglesia primitiva trajo como resultado que la iglesia se uniera al Estado. O sea, la iglesia, si estuviese cerca de Jesús, apegada a Cristo, no pasaría eso, porque Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando la iglesia entra en apostasía, viene el peligro, porque la apostasía trae muchas cosas negativas, mis hermanos. O sea, ese amor por el evangelio, esa entrega total que tenían los discípulos, que vendían todo, que no tenían ningún interés por proclamarse por encima de los demás como superiores, esa entrega total, cuando eso se pierde, entra la apostasía, que fue lo que pasó en los tiempos de la iglesia primitiva, y el resultado es que la iglesia quiere nuevamente tomar la espada civil y unir la iglesia y el Estado. Es alarmante, porque hoy día estamos viviendo tiempos donde el cristianismo está en una terrible decadencia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Ok? Y yo quiero mostrarles una pincelada de lo que profetizó el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Saben que según de Timoteo capítulo 3, yo he visto que muchos teólogos y predicadores lo utilizan para hablar del mundo en general? Pero no, Pablo está hablando de la iglesia.
características propias de la iglesia de los últimos días. Y lo que Pablo dice es alarmante, porque Pablo profetiza cuál sería el estado en que se encontraría espiritualmente la iglesia en los últimos días. Y el estado es alarmante. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versos 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días, nuestros días, vendrán tiempos peligrosos. Algunos dicen, sí hermano, pero eso está hablando en general. No. Está hablando, este texto es para la iglesia. Él está describiendo la situación de la iglesia cristiana en nuestros días. ¿Ok? Imagínense, si la iglesia cristiana está así, ¿qué quedará del mundo? Verso número 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Noten, esto es lo contrario a el evangelio de Cristo, porque Cristo dice que la ley y los profetas se resumen como: haced con los hombres lo que queréis que ellos hagan con vosotros. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. La Biblia dice que en la iglesia lo que habrá es hombres amadores de sí mismos. Óigame, eso es bien serio. ¿Por qué? Porque lógicamente ya el rebaño estará en serio peligro. Cuando tú tienes que el rebaño está lleno de hombres amadores de sí mismos, tú puedes tener la certeza que estamos en serios problemas. Y luego dice, avaros. Miren la primera característica que pone. ¿Sabe que avaros son amadores del dinero? Es la palabra griega filárguros, amadores del dinero. Eso me recuerda a Judas. ¿Se recuerdan de Judas? O sea que los que conformen hoy día la iglesia, óigame, no solamente está hablando del liderazgo, también está hablando de sus miembros. Serán gente que ame el dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero es el desastre que hay en este mundo. Entonces, miren, el cuadro de la iglesia es terrible. Es terrible, mis hermanos. Vanaglorioso. ¿Sabe que la palabra que puede usarse como sinónimo es arrogantes? Arrogantes. O sea que confían en sus propias capacidades. No en la escritura, no en un escrito está, sino en lo que ellos creen en que son, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, no está mal estudiar, pero que nosotros digamos, yo soy doctor en teología, tengo tantos posgrados, maestría, PhD, no está mal. Yo sigo estudiando, yo nunca paro de estudiar, pero yo no puedo utilizar el conocimiento que tengo como un recurso para poder entonces yo ponerme por encima de los demás. Dice la sierva del Señor que el conocimiento que no es para salvación lleva para perdición. Y hoy día muchos echan por tierra la Biblia para colocar su filosofía. Soberbios. Ese soberbio es terrible porque son altivos. Consideran a otros con desprecio. Hermano líder, pero este es el mundo. No, esto es la iglesia. Esto es la iglesia, queridos hermanos. Esto es lo que compone hoy día a la iglesia actual. Pablo la está describiendo. También dice blasfemos. Podemos usar como sinónimo calumniadores, ultrajadores, difamadores. O sea, gente que no les importa pasarle por encima a los demás con tal de obtener lo que quieren. Eso es la iglesia. Esa es la representación que da Pablo de la iglesia actual. Desobedientes a los padres, óigame. El primer mandamiento de la segunda ley tiene promesas, pero si no aman a los padres, ¿cómo pueden amar a Dios? Dice la Escritura. Si no aman al prójimo que ven y a sus padres, que son la primera conexión, ¿cómo pueden estos amar a Dios? Ingratos, o sea, desagradecidos, impíos. Óigame, ¿sabe qué increíble que Pablo está hablando de la iglesia y diga, porque un sinónimo de impío es irreligioso, que Pablo está hablando de gente religiosa que es irreligiosa? O sea, eliminan a Dios del pensamiento y la acción.
Miren lo que Pablo dice de lo que es la iglesia moderna. Esa es la iglesia actual. Eso es lo que está pasando actualmente en la mayoría de las iglesias protestantes. ¿Acaso no se predica la prosperidad? ¿Acaso no son amadores de sí mismos? ¿Acaso no son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos? Como decía una pastora, aquí tengo un billete de $100, no escuchan cómo me habla, como para pedir dinero. Vergüenza da eso. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y cuidado, porque lamentablemente todo esto nos salpica a nosotros. Nosotros no estamos fuera de la iglesia cristiana. Somos una iglesia cristiana. Así que esto también nos apunta a nosotros para que abramos bien grande los ojos. ¿Qué les parece el cuadro que Pablo presenta? Pero voy a continuar, porque usted cree que hasta ahí llegó. No. Atención, porque Pablo dice, Oliver, si esto se está cumpliendo, esto es lo que va a anteceder a la unión de la iglesia y el Estado. Si esto se está cumpliendo. Punto 3 y 4 de 2 Timoteo capítulo 3. Sin afecto natural. Óigame, yo me recuerdo cuando nació mi hija Daniela, yo no tenía ese afecto natural por un bebé. O sea, no era algo normal en mí. Eso apareció, hermano, pero como algo, como que Dios subió un botón y ahora un niño lloraba y yo comenzaba a mirar para los lados, asustado, por ese afecto natural que nació en mi corazón por esa niña que es mi hija. Y esta gente no tendrá afecto natural, hasta eso se perderá. No importa los hijos, no importa la esposa, no importa la madre, no importa el padre, no importa. Dice implacables. Implacables también tiene un sinónimo interesante, irreconciliables. O sea, una cosa increíble, no va a haber misericordia. Eso no existe, no existe. Calumniadores. De hecho, es la palabra griega diabolos, difamadores. Atención con eso, porque es un rasgo también. Y es raro que suene, ¿no? Óigame, Oliver, pero el apóstol Pablo está hablando de la iglesia y dice que habrán diabolos en la iglesia. Sí, difamadores, calumniadores. De allí se deriva la palabra diablo. Intemperantes. Óigame, la temperancia es una característica del fruto que da el Espíritu, el dominio propio. Y usted nota hoy día que uno habla de temperancia, uno habla de un cambio en el régimen de salud, uno habla de tener una vida moderada, tranquila, tener prácticas saludables, tener temperancia en todos los sentidos, dominio propio, y se ríen. No, hermano Oliver, usted lo que está es loco. ¿Y qué decir en las iglesias protestantes? Es terrible. O sea, es al contrario. Hay un desenfreno increíble. De hecho, el sinónimo de intemperante es desenfrenados. Viven solo para agradarse a sí mismos. Son gobernados por impulsos personales y no por principios. Miren esto interesante. Los gobiernan impulsos personales, no principios. Crueles. Óigame, ¿sabe que en el griego original cuando dice crueles, el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 dice no domados? Aborrecedores de lo bueno. Me impresiona que la escritura, entre uno de los conceptos que salen del concepto principal de pecado, que es 1 Juan 3:4, dice, porque el pecado es infracción de la ley. Hay un subconcepto que dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y esta gente aborrece lo bueno. Es más, llama lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta es la iglesia que hoy día apunta el apóstol Pablo y que dice que antecederá a la última unión de iglesia y Estado. Y esto es algo que está muy de moda, aborrecer lo bueno. Si usted habla de música santa, si usted habla de un culto razonable, dice eso era en el pasado, estamos en otros tiempos.
No es tiempo de esas cosas. Hoy día es tiempo de brincar. Brinca. El que no brinca no va para el cielo. Canta conmigo. Cosas como estas. Punto 4 del texto de 2 Timoteo capítulo 3 verso 4. Mire lo que dice. Traidores. Traidores. Impetuosos. Eso significa arrebatados. O sea, no tienen en absoluto dominio propio. Dice infatuados. Infatuados, para que usted tenga una idea, es cegados por el orgullo. Eso significa infatuados. Fatuos. O sea, el orgullo los tiene cegados, no les importa nada. A ellos les importa su orgullo. Cuando Cristo dice, el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. Estos son lo contrario. Amadores de los deleites. Hermano, pero es que el culto está muy aburrido. Esos mensajes son aburridos. Díganos algo bonito. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se acuerda que yo dije que en los tiempos de la primera punto apostasía, el imperio romano cayó en un hedonismo? La gente le encantaba los deleites. Y ahora usted dirá, hermano, ¿y cómo usted sabe que esto habla de la iglesia? Por el punto en que termina. 2 Timoteo capítulo 3, verso 5 dice, tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser piadosos, asisten a la iglesia, dan ofrendas para la iglesia, hasta el servicio personal para la iglesia. ¿Sabe que esta característica que presenta Pablo acá, aquí Pablo no deja lugar a dudas de que está hablando de la iglesia? Dice aparentarán, van los sábados, van el día del domingo, van al culto dominical, van a todas las actividades, aparentan piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y yo le hago una pregunta a mi gente. ¿Está ocurriendo eso dentro del marco de hoy día, lo que está pasando en el protestantismo en los Estados Unidos de América, incluyendo, nos salpica a nosotros como adventistas del séptimo día? Porque lamentablemente tenemos la tendencia, hay la tendencia de nosotros querer copiar el modelo de lo que están haciendo algunas iglesias protestantes. Pregunto, ¿está ocurriendo? ¿Está pasando? Dice Juan Honores, ya está pasando desde hace muchos años. Sí, Juan, pero se va a estar intensificando. Fíjate cómo se ha intensificado. Yo quiero ponerte un ejemplo que hoy día están ordenando pastoras al ministerio. El movimiento LGBTQ+ está entrando a la iglesia. O sea, se está intensificando. Como resultado, algunas iglesias están tomando acciones y están yendo hacia atrás, diciendo, no, mira, se aprobó en el pasado esto, vamos a echarlo para atrás. Hoy día, si usted lee las noticias, como dentro del movimiento metodista hay un desastre tremendo, porque quieren echar hacia atrás todo lo que es ordenación de mujeres, el movimiento homosexual. Hay un lío prendido porque se dan cuenta que esto está llevando al desastre a la iglesia. Amadores de sí mismos, o sea, hoy el día el culto es para agradarme a mí mismo. Si la música no me agrada, no sirve el culto. Si no están los instrumentos, la batería y tu pa, no sirve el culto. Si no tiene una buena guitarra, no sirve el culto. O sea, eso es no lo que Dios quiere que yo le dé, sino lo que a mí me gusta. Por otro lado, avaros, vanagloriosos, o sea, esto es increíble al mirar. O sea, ha bajado tanto la norma a nivel de la fe cristiana que hoy día cualquiera es cristiano. Hoy día yo tengo amigos que tocaban conmigo cuando yo estaba en el mundo y que ellos eran protestantes, evangélicos, de hecho viven en Estados Unidos y hoy día tocan en iglesias evangélicas y también tocan con músicos seculares famosos. Llámese cualquier música, reggaetón, merengue, salsa. Y ellos dicen, es que no hay ningún problema. Lo importante es que nosotros vamos a darle a Dios nuestro mejor sacrificio. Y nos está salpicando a nosotros. Lamentablemente es la verdad. Todo esto, mi querido hermano, mi querida hermana, apunta a que lo que está pasando en los Estados Unidos
porque lo que llega a nuestros países viene de Estados Unidos y es una clara evidencia y advertencia de que estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Pero aparte de eso, sueno el redoble, y también la Biblia profetiza que en nuestros días habrán algunos profesando doctrinas de demonios. Sí, para completar el cuadro que Pablo presenta, dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Está mirando el cuadro? Algo que está hoy muy de moda también. No solo en iglesias protestantes, inclusive nos está salpicando a nosotros. ¿Ha visto usted, hermanos, que siendo adventistas de repente dicen, no, ya yo no soy más adventista del séptimo día? Y comienzan a atacar a la iglesia, comienzan a atacar sus doctrinas, comienzan a atacar a sus dirigentes, a hablar mal de la iglesia. No saben, ellos dicen sálganse de la iglesia, pero no dicen a dónde. Increíble. Como diría Cristo, ciegos, guías de ciegos, ambos caerán en el hoyo. Apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. No, hermano Oliver, ahora hay nuevas doctrinas, no solo en el protestantismo, inclusive algunos dentro del protestantismo han claudicado a su fe, han cedido, han buscado la unidad, porque eso tiene que ver con el ecumenismo. Cuando tú sacrificas la verdad bíblica y las doctrinas que han soportado tu fe para la unidad, eso es apostasía. Eso es apostasía. Algo que está muy de moda hoy día en el protestantismo y que nos está salpicando a nosotros los adventistas del séptimo día. Cuidado con eso. Y a quien escuchan, no escuchan la palabra, sino espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado con esas doctrinas. Hoy día cualquier cantidad de doctrinas. Mire, voy a hablar solamente a nivel de protestantes. Por ejemplo, hoy día muchos protestantes se unen bajo la bandera de un mismo sistema de adoración musical. Y entonces el rock, el reggaetón ha entrado, y aquellas iglesias que usted veía que tenía una doctrina bien fundamentada en cuanto al tema de adoración, ahora no le importa. Lo importante es que la letra sea cristiana. Eso es apostasía. Voy a poner otro ejemplo. Muchas iglesias han reconocido, y lo voy a presentar más adelante, que el movimiento protestante y la gran protesta de Lutero ha terminado. Eso es apostasía. Y entonces han buscado unirse con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es apostasía. Porque se están uniendo a doctrinas que no están guiadas por el Espíritu Santo. Cuidado con eso. Inclusive nos salpica a nosotros. Muchos andan predicando hoy día el universalismo. Todo el mundo ahora se salva. Increíble. Increíble lo que estamos mirando. Tirando por tierra todos nuestros principios y toda la fe y las doctrinas que con sudor nuestros pioneros fueron levantando una a una. Eso sí, sálganse de la iglesia adventista. ¿Y a dónde vamos a ir? No sabemos. Y muchos caen en esas redes y apostatarán de la fe, dice la Escritura, escuchando espíritus engañadores. Y le hago una pregunta a mi gente. ¿Estoy diciendo cosas que están pasando hoy día? Lamentablemente sí. Así que lo que nos queda, mis hermanos, es prepararnos, porque estamos en tiempos muy difíciles. En tiempos muy difíciles. Y quiero ahora mostrarles cómo esto se une a lo que nos respondió la inteligencia artificial. Quiero que noten cómo se va a unir estas situaciones a lo que dice la inteligencia artificial. Un cambio drástico en la composición religiosa de la población. Si una sola religión o una denominación se convierte en la mayoría abrumadora en Estados Unidos, podría haber presión para que se adopten políticas basadas en esa fe particular. Ahora imagínense, en medio de esa apostasía, de esa apostasía que la estamos mirando hoy día, cómo han entrado cualquier cantidad de creencias. Hoy día todo es materialismo, hoy día todo lo que se predica es abundancia, prosperidad. Ya no hay sermones que tengan que ver con profecía.
que Cristo vuelve. No, ahora son megas iglesias. Ahora los pastores ya no andan en carros, sino andan en avión. Y todo lo que se está notando actualmente, hay una lista Forbes para los pastores más ricos del mundo. Y entre ellos Estados Unidos tiene la mayoría. O sea, uno está mirando esto y dice la inteligencia artificial, un cambio drástico en la composición religiosa de la población. Si una sola religión o denominación se convierte en la mayoría abrumadora, en Estados Unidos podía haber presión para que se adopten políticas basadas en esa fe en particular. Y entonces yo pregunto, ¿será posible que en Estados Unidos la religión se esté unificando bajo una sola bandera? ¿Qué consecuencias podría traer esto? Que una religión sea la que prácticamente represente a toda la población y que la población en mayoría abrumadora haga presión para que se adopten políticas. Se está viendo esto hoy día, que la iglesia entró en un periodo de ecumenismo donde una religión quizá tome la batuta y que la mayoría se ponga bajo esa bandera, porque la inteligencia artificial dijo, cuidado. Miren lo que dice Elena de White. Elena de White tenía inteligencia, pero no era artificial, era espiritual. Alabado sea de Dios. ¿Sabe que la inteligencia espiritual supera de largo a la inteligencia artificial? Porque la inteligencia espiritual es la que comanda el Espíritu Santo. Y contra eso no hay competencia, hermano. Querido hermano, mire cómo esta señora, cuando no existía ni una computadora en el conflicto de los siglos, página 439 de párrafo 1 dijo, muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como una prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Óigame, increíble. O sea, yo leo esto y yo digo, esta señora escribió eso ayer. No, esta señora escribió eso en los años 1800. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Óigame, disculpe que yo me ría, pero ¿cómo no reír? Esto es inteligencia espiritual, no artificial. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Óigame, está viendo, o sea, se lo voy a decir así. Para lograrse esta unidad, entonces hay que sacrificar la verdad. Hay que sacrificar la verdad. Es la única manera. Pero ella dice, muchos creen que como hay muchas creencias, eso no va a terminar en una. No se confundan, no se confundan. Y les digo algo, pareciera que lo escribió ella ayer, porque eso está pasando delante de nosotros. Y le voy a demostrar. Yo tengo un dicho que escuché, no sé el origen de quién lo presentó. Yo sé que alguien lo dijo, pero alguien dijo este dicho: la única cosa peor de la división, lo único peor que hay de la división, de algo que se divide, es la unidad basada en la mentira. Ahora bien, ecumenismo. ¿Será verdad que hoy día todo ese grupo de más de 33,000 denominaciones protestantes que ocupan aproximadamente unos 700 a 1,000 millones de creyentes, será posible que esos 1,350 millones de católicos, lo cual uniendo el catolicismo y el protestantismo representaría el mayor grupo religioso en el planeta? ¿Será posible que con todas sus diferencias religiosas, en creencias, en la forma de pastoreo, en la forma administrativa, será posible que se puedan unir bajo una misma bandera? Porque la inteligencia artificial dijo, bueno, hermano Oliver, si eso pasa, estaríamos en problemas.
Porque eso puede crear una gran mayoría en la población que presione. Vamos a leer un poco para ver. Vamos a salirnos un poco y vamos a leer, por ejemplo, el pacto entre la Alianza Evangélica, el Ecumenismo y el Vaticano. El 28 de junio de 2011, la Alianza Evangélica Mundial, AEM, firmó un documento en conjunto con la Iglesia Católica Romana y con el Ecuménico Consejo Mundial de Iglesias, CMI, elaborado durante un espacio de 5 años con el título Testimonio Cristiano en un mundo en pluralismo religioso, recomendaciones sobre la práctica del testimonio. ¿Saben qué? Hay movimientos extraordinarios en el mundo por unificar, en primer lugar, la iglesia protestante bajo una sola bandera. Bajo una sola bandera. Hay movimientos muy duros, sobre todo en los Estados Unidos de América, donde quieren unificar el movimiento protestante bajo una sola bandera. Pero eso va más allá. Eso va más allá. Quieren unificar el cristianismo bajo una sola bandera, incluyendo a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Increíble. O sea, ya hay movimientos donde las iglesias protestantes están unidas luchando con ese fin en los Estados Unidos de América, y eso tiene bastante tiempo ya. Desde los días de Elena de White, 1800, 1900, ya ese movimiento se estaba gestando, y los que lo veían con preocupación porque decían que era una imitación de lo que ocurrió durante la caída del Imperio Romano. Voy a poner otro ejemplo para que ustedes vean. Rick Warren es un pastor muy famoso. Este pastor ha vendido millones de copias de sus libros. Es uno de los pastores que tiene una mega iglesia. De hecho, ha sido expulsado recientemente su congregación de la comunidad de iglesias, no estoy seguro si es bautista o metodista, por el hecho de que abrazó la ordenación de mujeres al ministerio y la inclusión del movimiento LGTBQ+. Él dice, miren la mentalidad ecumenista que ha tenido este hombre. Él dice, católicos y protestantes pueden trabajar juntos. No en una unidad estructural, pero sí en una unidad de misión. Si amas a Jesús, declaró, estamos en el mismo equipo. Interesante, interesante. Es uno de los pastores más reconocidos en el mundo y que está detrás también de este tipo de intenciones, como es la unidad bajo una bandera de parte de la iglesia. Lo cual podría traer un movimiento abrumador. De hecho, en Estados Unidos se conoce muy bien la influencia que la iglesia tiene cuando llegan las elecciones. Se conoce muy bien la influencia. Yo estuve leyendo, una de las cosas que perjudicó, por ejemplo, a Donald Trump fue que era visto por lo que era la raza negra en Estados Unidos, era visto como un racista, y eso, entre ellos y sobre todo en la parte religiosa, influyó negativamente sobre la reelección de Donald Trump, entre algunas cosas. O sea, y por otro lado, el tomar la Biblia, Donald Trump también atrajo un grupo de votantes. O sea que definitivamente en Estados Unidos se sabe que la iglesia protestante tiene gran poder a la hora de ir a elecciones. Voy a poner otro ejemplo. Este señor es Tony Palmer. El 14 de enero de 2004, Palmer pasó la mañana con el Papa en el Vaticano. La semana siguiente habló a 3,000 líderes evangélicos en una conferencia de Kenneth Copeland en Fort Worth, Texas. Y miren lo que dijo Tony Palmer. Lamentablemente Tony Palmer murió en un accidente trágico en una moto, pero era un abanderado de la unión de todos los protestantes y también de la unión con el catolicismo. Ya no protestamos contra la doctrina de la salvación de la Iglesia Católica. Predicamos ahora el mismo evangelio. La protesta de Lutero terminó. Fíjense la mentalidad, ¿no? O sea que sin duda esto ha ido en un gran progreso. ¿Por qué? Porque primeramente la apostasía comienza a carcomerse la doctrina, comienza a carcomerse lo que es los fundamentos de toda iglesia. Y luego que comienza a carcomerse eso, entonces entra la mundanalidad a la iglesia. El resultado es que como baja la norma, ya no importa
y ya no se ven diferencias, y entonces podemos juntos trabajar bajo esa bandera podemos trabajar, y es justamente lo que arroja la profecía. Uno de los que aboga por la unión de todas las iglesias, usted lo conoce muy bien porque no ha cesado nunca durante su trabajo como pontífice, es el Papa Francisco. El 5 de enero de 2015 dijo: vamos, somos hermanos, intercambiemos este abrazo espiritual y dejemos que el Señor termine la obra que ha comenzado, porque ha comenzado el milagro de la unidad, dijo el Papa Francisco. Y esto sigue en movimiento. De hecho, este año hay un gran movimiento. Este mismo mes hay un gran movimiento en favor del ecumenismo. Y esto inclusive nos salpica a nosotros como adventistas. Muchos han enviado mensajes preguntando: hermano Oliver, ¿es verdad que la iglesia adventista ha entrado en movimientos ecuménicos? Yo quiero decirles que oficialmente la iglesia no tiene ningún tipo de participación ecuménica oficialmente, buscando esa unidad como tal. No hay ningún tipo. Que la iglesia adventista pueda participar en alguna actividad donde se trate de ayudar a los demás sin intereses ecuménicos, no es ningún pecado. De hecho, Cristo dijo, cuando los discípulos le llegaron y le dijeron: mira, Señor, por allí vimos a unos que estaban echando demonios y no nos siguen. Cristo dijo: el que no es contra nosotros, con nosotros es. Pero esto que está ocurriendo en el mundo, del ecumenismo, de que las bases de la fe doctrinal en la mayoría de las iglesias se están tambaleando, que la apostasía está entrando en las iglesias evangélicas y que ya ha entrado de largo, es una cosa increíble, que están buscando esa unidad desde hace mucho tiempo. Eso es un terrible indicio de que sin duda nos acercamos a tiempos difíciles, porque fue lo mismo que ocurrió en los días de la unión de la iglesia y el Estado. Tremendo lo que estamos estudiando. Preocupante, queridos hermanos, queridas hermanas. Y vuelvo y les digo, nos está salpicando. Cuidemos nosotros esas bases que nuestros pioneros sudaron para construir. Cuidemos nosotros esas bases y no permitamos que las minen con falsas doctrinas, falsas enseñanzas y con filosofías huecas que no llevan a nada. Quiero entrar ya a la recta final del tema de hoy y sueno el redoble porque entonces, como resultado a todo esto, viene la unión de la iglesia más el Estado. Y aquí quiero repetir algo interesante que le preguntamos a la inteligencia artificial. ¿Qué factores influyeron? Noten que ella nos dijo un aumento en el extremismo religioso. Si los grupos religiosos extremistas se vuelven más influyentes o ganan poder dentro del gobierno, pueden y podrían buscar imponer sus creencias y valores a través de la legislación, lo que podía erosionar la separación de la iglesia y del Estado. Y aquí yo quiero que vean, el enemigo es tan astuto, queridos hermanos, el diablo es tan astuto, el diablo juega para todos lados, ¿ok? Para todos lados, en el buen sentido de querer destruir a la iglesia y sobre todo a la libertad de conciencia. Él juega para todos lados. Por un lado, juega para crear liberalismo, para que las doctrinas sean minadas, para que la norma baje, para que entre el mundo a la iglesia, para que venga todo lo malo y entonces la gente busque disfrutar, gozar, el hedonismo, todo es sentir, tiene que ser algo que me guste. O sea, el diablo juega a mundanalizar totalmente la iglesia. Pero cuando él ve que ha llegado al extremo y que la gente está hasta aquí de ver lo que está ocurriendo, entonces ahora se va al otro extremo, al extremismo religioso, ¿ok? Donde los grupos religiosos extremistas se vuelven influyentes. Mira que esto hay que pararlo, el país está viniendo abajo, necesitamos leyes que pongan
dura presión sobre lo que está pasando en el país porque está el país destruyéndose. O sea, viene el resultado. Eso se llama efecto rebote. Y por eso ese contexto apunta, fíjense que este punto, el aumento en el extremismo religioso, apunta a esta actitud, Apocalipsis 13:15. Miren cómo la inteligencia artificial está íntimamente conectada. O sea, ella dijo, mira, esto pasó así en el pasado y por todo lo que tengo yo en mis cómputos puede volver a ocurrir de esta manera, así como aparece aquí. Extremismo, es un rebote. O sea, se fueron demasiado a la parte liberal y viene un rebote extremista que quiere controlar la política. Es lo que dice Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Eso lo hace el dragón. Le da aliento a la imagen de la bestia. Usted recordará que cuando Dios formó al ser humano, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces el diablo forma el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Bueno, religiosos que caen en el extremismo como un efecto rebote por ver toda la vagabundería que ha entrado a la iglesia. Porque si la iglesia está así en ese nivel de perdición, ¿qué quedará del mundo, querido hermano? ¿Qué quedará de un país? Entonces el diablo dice, una vez que logre esto, voy al otro punto, al rebote, el extremismo. Y el extremismo justamente trae que se levanta, ya está formado el cuerpo, que es un sistema religioso que quiere agarrar las riendas, que está en apostasía, y entonces viene el dragón y infunde aliento. Y la imagen de la bestia, tengo poder, se une la iglesia y el Estado. ¿Para qué? Para que la imagen hablase. Recuerda que hablará como dragón. Aquí ya está unido la iglesia y el Estado. E hiciese matar, miren el extremismo, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Óigame, quiero compartir esta cita del Conflicto de los Siglos, página 439, párrafo 3. Mire cómo conecta Ellen G. White, la inteligencia artificial, con Apocalipsis, capítulo número 13, verso 15, y lo presenta entre los años 1800 y 1900, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose, miren los pasos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿ok? Tiene que haber ese ecumenismo, que lo estamos viendo, ya la música es igualita para todas. ¿Quiere que se lo diga? Ya el domingo es igualito para todos, la forma de vestir es igualito para todas, la forma de predicar es igualita para todas, el estilo es igualito para todos, la forma de adorar es igualito para todas. Cuando uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¿Está viendo los pasos? Entonces estamos mirando que hay un ánimo de unirnos con un solo propósito, un solo fin. Tenemos que unirnos, están entrando todos esos vientos de falsa doctrina, hay todo eso alboroto, la norma baja, el movimiento LGTB quiere entrar a la iglesia, no, están permitiendo ordenación de mujeres, inclusive de homosexuales, cualquier cantidad de cosas en iglesias protestantes, eso nos salpica a nosotros. Entonces, como resultado, un rebote, el rebote cae en un movimiento extremo de personas que dicen, mira, esto hay que pararlo, el país se va a ir al fracaso. Y la inteligencia artificial dice, cuidado, porque entonces la población puede estar bajo la bandera de una religión, cuidado porque puede haber gente extremista que tenga dominio sobre la política. Y el Ellen G. White termina diciendo, esos son los pasos. Las iglesias principales se van a unir en puntos comunes e influirán en imponer decretos. Y miren la pregunta que ahora le hice a la inteligencia artificial. Aquí viene lo interesante. ¿Saben por qué esto es interesante? Voy a leer la pregunta y luego me voy a pasar al chat. Esto es interesante
Porque si la imagen de la bestia va a repetir lo que hizo la bestia, lógicamente el domingo está metido en la lista. Lógicamente esto es una forma de control, va a ser una forma, es lógico, porque la primera bestia habló las blasfemias, quitó un segundo mandamiento, entró la idolatría, quitó el cuarto mandamiento y santificaron las fiestas, cualquier cosa menos el sábado. Entonces yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿es posible que en Estados Unidos se imponga una ley que declare el domingo como un día de descanso religioso? Les hago una pregunta, ¿respondo o dejamos el programa hasta aquí? Porque ya estoy sobre la hora. ¿Respondo o dejamos el programa hasta aquí? Porque estoy sobre la hora. Repito la pregunta, ¿es posible que en Estados Unidos se imponga una ley que declare el domingo como un día de descanso religioso? ¿Es posible que los protestantes hagan una imagen de lo que hizo el papado? ¿Tendrá relación el uno con el otro? De hecho, la Biblia dice que la ramera tiene hijas. De hecho, la Iglesia Católica dice que los protestantes no son hermanos. Al contrario, son hijos que se fueron y que tienen que volver. Entonces pregunto, ¿es posible? Bueno, dicen que responda. ¿A ustedes les gusta cuando la cosa está candela, no? ¿Es posible que en Estados Unidos se imponga una ley que declare el domingo como un día de descanso religioso? Mire lo que responde la inteligencia artificial. En Estados Unidos existe la ley de libertad religiosa, RFRA en sus siglas, que establece que el gobierno federal no puede imponer una carga sustancial. Miren esto, porque esto es profundo lo que va a decir acá. Esa ley de libertad religiosa, RFRA, establece que el gobierno federal no puede imponer una carga sustancial en la práctica religiosa de una persona. Pero noten que tiene una condición, a menos que se demuestre que la carga es necesaria para lograr un interés gubernamental convincente y que se utiliza el medio menos restrictivo posible para lograr ese interés. Óigame, yo no sé si usted digirió lo que acaba de decir la inteligencia artificial. A mi pregunta, ¿es posible que Estados Unidos se imponga una ley que declare el domingo como un día de descanso religioso? Acaba de responder que sí. Si usted no lo entendió, acaba de responder que sí. Porque dice, mira, en Estados Unidos hay una ley de libertad religiosa, RFRA en sus siglas, que establece que el gobierno general o federal no puede imponer una carga sustancial en la práctica religiosa de una persona. O sea, el gobierno no puede regir lo que es la carga o la práctica religiosa de una persona, a menos, hay una excepción, a menos que se demuestre que la carga, a menos que se demuestre, mira, es necesario que lo hagamos. ¿Por qué? Para lograr un interés gubernamental convincente. O sea, si el gobierno ve, estamos en una situación compleja y necesitamos una solución compleja, bajo esa excepción sí podemos hacerlo. Óigame, o sea que lo contemplan. Y además dice, y que se utilice el medio menos restrictivo. O sea, vamos a tratar de no hacerlo tan duro, de que la restricción no sea tan dura en la conciencia del individuo, pero si es necesario, tenemos que hacerlo para lograr ese interés. O sea, nos ha dicho, sí se puede, sí se puede. Esto es inteligencia artificial. O sea, ella estudió todos los procesos, estudió toda la información y nos dijo, hermano Oliver, tengo una mala noticia. Aunque hay una ley de libertad religiosa, RFRA, donde hay que tener respeto, sí es posible, si se demuestra que es una necesidad gubernamental convincente y se va a buscar la manera de ser menos duro. Pero ahora miren lo que añade, Sin embargo, o sea, primero nos dio sí,
Sí, sí se puede. Sin embargo, la imposición de un día de descanso religioso en todo el país violaría la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el gobierno federal no puede establecer una religión oficial ni prohibir la libre práctica de la religión. La imposición de un día de descanso religioso sería una violación de la separación entre iglesia y Estado. Interesante. O sea, primero dijo sí se puede, bajo ciertas consideraciones que convenga al gobierno, tratando de ser lo menos duro posible. Pero luego dice, sin embargo, eso traería una violación a la primera enmienda de la Constitución. Yo se lo voy a decir en español, o sea, tendrían que cambiar esa enmienda. Porque Estados Unidos así se resuelve. O sea, eso trae un problema con la enmienda. Bueno, vamos a tener que cambiarla para no violarla. El cielo no cambia. La ley de Dios es inmutable. El cielo no dice, hoy eres libre, pero mañana no. Pero la tierra, el cordero que primero colocó la enmienda, primero colocó esa primera enmienda que protege la libertad, el cordero prácticamente en algún punto hablará como dragón. Nota, aquí la inteligencia artificial está diciendo, puede hablar como dragón. Pero para eso tiene que violar lo que escribió cuando era un cordero. Interesante que la propia inteligencia artificial nos los diga en la cara. Y estamos viendo los pasos, ¿verdad? Miren cómo dice la escritura hablando de que esto se va a cumplir. No olviden que en la serie hemos demostrado que del capítulo 13, del verso 1 al 10, todo se ha cumplido. Del verso 11 solo se ha cumplido hasta el cordero que tiene 2 cuernos y que separa la iglesia del Estado. Y estamos a un paso de que hable como dragón. Y cuando ya hable como dragón, que es unir la iglesia del Estado, Apocalipsis 13, verso 16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, todos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No olvide que en el original griego dice que tuviese la marca, el nombre de la bestia, que es un nombre blasfemo. ¿Qué es un hombre blasfemo? Es un mero hombre que cree que puede perdonar pecados, una criatura, o un mero hombre que se cree igual a Dios. Por eso, la ley dominical, cuando yo le pregunto, ¿es posible una ley dominical? Ella dice, sí es posible. Aunque tendría que o violarse la Constitución o hacerse un cambio. Termino con 2 citas. Mire esta cita que no es de origen adventista, por cierto. Dice, el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la iglesia para ordenar fiestas y para imponer so pena de incurrir en pecado. Esta es una cita católica. Si usted nota, dice que los protestantes que cambiaron el sábado al domingo consintieron un cambio que es estrictamente católico. Ellos reconocen a los protestantes guardar el domingo, ellos están reconociendo la autoridad católica, el poder que tiene la iglesia católica para ordenar fiestas. Ese es su tercer mandamiento en el catecismo, y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. Y sabe que ese es exactamente el principio que ellos van a presentar con la ley dominical. La ley dominical va a ser como una forma de decir, mira, el gran problema que estamos teniendo en el país es que hemos caído en pecado por quebrantar un mandamiento divino. ¿Y cuál es ese mandamiento? Guardar el domingo. Estamos quebrantando un mandamiento. Y la Iglesia Católica dice, pero no es divino, es un mandamiento que nosotros colocamos, es nuestro tercer mandamiento en nuestro catecismo. Pero lo increíble es que los protestantes lo van a mirar como si fuera incurrir en pecado. O sea que prácticamente la iglesia puede decir que es y que no es pecado. Termino con la cita de Elena de White. El conflicto de los siglos, página 443, párrafo 3. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en 2 grandes categorías.
no hay un tercer grupo. O sea, cuando todo llegue a su punto, esta prueba lo que va a tener como fin es dividir el mundo en dos bandos. No lo olvide. Usted no va a poder estar en medio de ninguno. O ustedes de uno o ustedes de otro. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Alabado sea Dios. Los que dicen, lo siento, pero Dios me hizo libre. Y en mi libertad yo escojo adorar a Dios. ¿Te vamos a matar? No, yo no voy a retroceder. ¿Te vamos a meter preso? No voy a retroceder. Por otro lado, los que adoran a la bestia de su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. Alabado sea Dios. Dios nos ayude, mis hermanos. El fin de este tema ha sido mostrarles qué dice la Escritura en cuanto a la ley dominical, qué pasos llevarán al cumplimiento de esta profecía y qué tan cerca nosotros podemos evidenciar que estamos. Y sin duda la apostasía que nos rodea dentro del mundo religioso a gritos nos dice que el tiempo está muy cerca. Vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque hoy pudimos emitir el programa. Y gracias por toda la gente que sintonizó el tema de hoy. Señor, gracias por tus profecías, porque claramente anuncian que pronto vendrás a buscar a tu pueblo. Padre, permite que este mensaje pueda iluminar la mente la mente de muchos, y que la gente pueda salir del error y reconocerte como el único creador, el creador y sustentador de todas las cosas. Danos fuerza y valor para que cuando llegue el momento donde el mundo será dividido en dos bandos, tu Santo Espíritu nos pueda dar el poder y la fuerza para permanecer en el bando ganador, que es el bando de Cristo Jesús. Bendice a toda la gente que escuchó el tema. Sé que son temas difíciles, pero es tu palabra, y tu palabra nunca vuelve vacía. Por eso ruégote por ellos, Señor, para que toque sus corazones y sus mentes. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Qué alegría ha sido para mí poder compartir en esta hora el programa. Por favor, compártanlo. Ya han visto cómo esta información es valiosa, cómo nos abre el entendimiento. Ruego que puedan compartirlo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el martes. Continuamos con Profecías del Tiempo del Fin a la misma hora y por el mismo canal, compartiendo buena programación y sobre todo la palabra de Dios. Y como siempre lo digo, que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho, mis hermanos.